que el público pueda tener. Vamos a pasar a la siguiente ponencia de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID en niños. También forma parte de una publicación en nuestro número tercero de la revista en este año. Entonces dejo en la presentación al doctor Jorge Candela Herrera. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco al Instituto Nacional de Salud y a la Academia Peruana de Medicina por la invitación para poder describir el reporte de casos que presentamos sobre síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en niños, que este fue al momento de la presentación para publicación. No habían reportes en América Latina relacionados a esta nueva entidad clínica en tiempos de pandemia, ¿no? Como sabemos, ya se ha mencionado, las manifestaciones clínicas de la infección por el virus SARS-CoV-2 en niños generalmente son menos frecuentes y son menos graves, ¿no? Y usualmente se ha considerado que los niños menores de 1 año y los niños con comorbilidades son los que tendrían mayor riesgo de hacer enfermedad por COVID-19 severa, ¿no? Pero igual sucedía en Europa, pero en abril de este año comenzaron a aparecer informes en el Reino Unido, en otros países de Europa y en Estados Unidos, de un cuadro agudo inflamatorio multisistémico que se asociaba a falla orgánica múltiple y shock. El primer reporte fue de Rehan, que reportó en Londres una serie de 8 niños con un cuadro similar a la enfermedad de Kawasaki y otros pacientes con un cuadro similar al shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico. Y así comenzaron a aparecer en Italia, en Francia, Suiza y en Estados Unidos reportes de esta condición que fue conocida inicialmente como el Kawasaki-like. Y como mencionaba, al momento de la presentación para publicación no había reportes en América Latina. En los países que mayor número de casos han reportado, han estimado una incidencia de esta condición de 2 por cada 100.000, ¿no? ¿Qué característica observaron en Europa, ¿no? Que estos casos, esta nueva entidad clínica comenzó a aparecer 3 a 4 semanas después de pico de casos de COVID-19 en la comunidad, predominantemente en adultos. Otro aspecto que llama la atención es que no hay informes de China ni de otros países asiáticos. Los reportes de Estados Unidos, sobre todo Nueva York, refieren que esta condición afecta más a los niños afroamericanos e hispanos. Realmente no se puede atribuir a un factor racial, podría ser debido simplemente a que debido a las condiciones de vida de esta población son más susceptibles a infectarse por el virus SARS-CoV-2, por lo tanto, habiendo una mayor proporción de infectados, era de esperar un mayor número de niños que puedan desarrollar este síndrome inflamatorio multisistémico. Otra característica que diferencia esta presentación clínica del COVID-19 es que generalmente se da en niños previamente sanos que no tienen comorbilidad, aunque ha sido asociada a algunas comorbilidades como obesidad y asma. Y una diferencia con la enfermedad de Kawasaki es que es más frecuente en niños mayores de 5 años de edad. Debido a la similitud con la enfermedad de Kawasaki y al síndrome de shock tóxico, es que se postula que la fisiopatología se debe a una desregulación inmunitaria, ¿no? Por las similitudes con la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de activación macrofágica y el síndrome de tormenta de citoquinas. Debido a que generalmente los casos comienzan a presentarse 3 a 4 semanas después del pico de COVID-19 en la comunidad, ¿no? Y la mayoría de los pacientes tienen serología positiva al momento de la presentación, es que se sospecha, ¿no?, que esta es una condición inflamatoria post-infecciosa. Hay reportes de series de mayor número de casos en los cuales han estudiado las secuencias virales del virus SARS-CoV-2 de los niños que hicieron este síndrome inflamatorio multisistémico y lo han comparado con los que hicieron COVID-19 y no han encontrado diferencias. Por lo tanto, al parecer serían más los factores de huésped responsables de esta respuesta inflamatoria anormal. En nuestra experiencia de los casos
que ya tenemos, que al momento son 31, realmente no hemos tenido ningún caso de un afroperuano, ¿no? No hemos tenido casos de niños con ascendencia asiática, ¿no? Pero sí hemos tenido niños con ascendencia venezolana, ¿no? Aparte de los peruanos, ¿ok? Estos son los criterios diagnósticos propuestos por la Organización Mundial de la Salud, que fueron los que se usaron para el estudio, ¿no? Fiebre mayor o igual a 3 días de duración con 2 de los siguientes criterios, que son 5 criterios: compromiso mucocutáneo, evidencia de hipotensión o shock, afectación cardiovascular, evidencia de coagulopatía, y algo que es muy importante y es de criterio de sospecha, son los problemas gastrointestinales agudos, diarrea, vómitos o dolor abdominal, el cual el más frecuente es el dolor abdominal persistente. Sumado a presencia de marcadores inflamatorios, descarte de otras condiciones que puedan simular este síndrome, como el síndrome de shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico, y evidencia de infección por virus SARS-CoV-2, que puede ser por una prueba molecular positiva, que es lo menos frecuente, por una prueba serológica reactiva, que usualmente la tienen más del 90% de los casos, que para este reporte se usó la prueba rápida que provee el Ministerio de Salud, que como sabemos es la inmunocromatografía, ¿no? O ahí se estima que cerca de un 10% de casos pueden tener prueba molecular negativa y prueba serológica no reactiva, pero tienen antecedente de contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19. Posterior a la presentación de esta serie de casos para publicación, aparecieron publicaciones en las cuales hablaban que el espectro clínico de este síndrome inflamatorio multisistémico temporalmente asociado a COVID-19 era más amplio, ¿no? Dentro de este espectro estarían aquellos niños que hacen una fiebre persistente con marcadores de inflamación elevados, que incluyen ferritina elevada, que en algunos casos, cerca del 30%, pueden tener compromiso pulmonar y pueden simular un COVID-19 moderado. Otra parte del espectro son los niños con presentación clínica similar al Kawasaki, ya sea completo o incompleto, y en la punta del iceberg están aquellos niños que hacen compromiso multisistémico, ¿no? Con shock o miocarditis, ¿no? Esta es la temporalidad de la presentación de los casos en el servicio de contingencia para el manejo de niños con COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, ¿no? El primer caso se diagnosticó el 25 de mayo, ¿no? Y para el 26 de junio de este año ya teníamos 8 casos, que fue el motivo de la publicación. Y como ustedes pueden ver, comienza a aparecer semanas después, ¿no?, del pico de COVID-19 en la comunidad, como lo reportado en Europa. ¿Qué características clínicas tenían estos 8 casos que en la revista fueron presentados en tablas comparatorias? Pero acá yo he hecho un resumen, ¿no? La mediana de edad fue 5.5 años, que es una diferencia con Kawasaki, que usualmente se ven menores de 5 años. Como en COVID-19, más frecuente en niños que en niñas. La única morbilidad que se observó en un caso fue obesidad. 7 de los 8 casos tenían contacto domiciliario con infección por SARS-CoV-2 confirmada por serología. ¿Okay? O sea, la ausencia de contacto domiciliario no descarta este síndrome. Todos tuvieron serología reactiva para virus SARS-CoV-2, todos tuvieron IgG, ¿no? Y 3 tuvieron además IgM, lo cual apoya la posibilidad de que los pacientes tenían al menos 14 días o más desde el momento de la infección, y por eso que se considera que estaría en relación a una manifestación inflamatoria postinfecciosa al virus SARS-CoV-2. Y solamente uno de los 8 casos tenía prueba molecular positiva. Este paciente no tenía compromiso respiratorio evidente, y como sabemos, la prueba molecular positiva, después de los 10 días de haber aparecido los síntomas en los sintomáticos, ¿no?, puede significar simplemente la detección de ARN de virus no viable, ¿no? Entonces, probablemente este caso, más que un paciente contagiante, represente detección de ARN de un virus no viable, pero igual se recomiendan las precauciones de gotas y de contacto. En relación a las características clínicas
El tiempo de enfermedad previo al ingreso fue 4.5 días, que es similar a lo reportado en las series publicadas. Todos tuvieron fiebre, ¿no? Los síntomas digestivos, sobre todo el dolor abdominal, estuvo presente en todos los casos, ¿no? Y característicamente el paciente comienza con fiebre y dolor abdominal con o sin vómitos, con o sin diarrea, y este es un dolor abdominal persistente. Y este dolor abdominal va a preceder las manifestaciones mucocutáneas que sugieren el Kawasaki Light. De los 8 casos, 4 cumplieron criterios de enfermedad de Kawasaki completa, 3 de Kawasaki incompleta. La mitad tuvieron síntomas respiratorios, pero solamente un caso tuvo síntomas respiratorios asociados a hipoxemia, ¿no? Más o menos como se describe en las series reportadas. Un aspecto importante, como la forma de presentación es fiebre y dolor abdominal, un porcentaje de casos pueden ser diagnosticados erróneamente de apendicitis aguda. Y de hecho, uno de los casos que nosotros, dos de los casos que nosotros recibimos, tuvieron el diagnóstico inicial de apendicitis aguda. Y comentando estos casos con colegas de otros hospitales, ellos me reportan que han tenido casos que incluso fueron operados de apendicitis aguda, debido a la persistencia de fiebre y aparición del rash, fueron catalogados como reacción adversa a antibióticos, y recién, después de algunos días, se planteó el diagnóstico de este síndrome inflamatorio multisistémico. Y otro aspecto importante es el shock refractario a fluido, ¿no? Que se describe entre el 32 al 72%. Esta serie de 8 casos que presentamos, solamente uno hizo un shock refractario a fluidos, ¿no? Como ustedes pueden ver, estas son las manifestaciones mucocutáneas que hacen recordar a la enfermedad de Kawasaki: eritema de labios, fisuración de labios, inyección conjuntival, el rash polimorfo, el edema de manos y la posterior descamación de la piel. Una característica de esta condición es que los marcadores inflamatorios son fuertemente positivos. La anemia leve la tuvieron todos nuestros pacientes, se describe en el 70% de los casos en series más grandes. La leucocitosis, la neutrofilia son características importantes. A diferencia de la enfermedad de Kawasaki, es más frecuente la trombocitopenia en la primera semana de enfermedad, ¿ok?, que las plaquetas normales. Los valores de proteína C reactiva tienden a ser más elevados que enfermedad de Kawasaki. El aumento de hidrogenasa láctica es frecuente. Los niveles de ferritina, ¿no?, suelen ser mayores de 200 nanogramos, y en los casos más severos tienden a ser mayores de 500. El fibrinogen usualmente tiene valores mayores de 500, y el dímero D, en todos nuestros casos, estuvo elevado más de 3 veces del valor máximo normal, lo cual concuerda con las series de casos posteriormente también descritas con una mayor casuística. Porque cuando nosotros presentamos este reporte, excepto Nueva York, ¿no?, la serie de casos no eran muy numerosas. Un aspecto importante a recalcar es que todos los 8 pacientes que reportamos presentaban criterios de severidad. Y es por eso que en todos se usó inmunoglobulina endovenosa, que es la recomendación a 2 gramos por kilo endovenoso en 8 a 10 horas. En los que cumplían criterios de Kawasaki o Kawasaki incompleto, se usó aspirina a 50 miligramos por kilo dosis, dividido, 50 miligramos por kilo día, dividido en 4 dosis, hasta la efervescencia de la fiebre. Evitamos usar dosis altas de aspirina en aquellos pacientes que tenían trombocitopenia, y después de la etapa de efervescencia, todos pasaban a una dosis de aspirina antiplaquetaria de 5 miligramos por kilo día. La enoxiheparina se usó de manera profiláctica en todos los casos, porque todos tenían el dímero D elevado, aunque la recomendación actual es si el valor del dímero D es 6 o más veces el valor máximo normal, o en los casos graves que requieren cuidados intensivos o que tengan disfunción ventricular izquierda con un déficit menor del 30%. En todos los pacientes se tomó cultivos, hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, se descartó otras infecciones que pudieran explicar las características clínicas que presentaba el paciente, ¿no? Pero en todos los casos no hubo un diagnóstico alternativo, ¿no? Los cultivos fueron negativos y todos cumplieron los criterios de este síndrome inflamatorio multisistémico.
no tuvimos casos de fallecimiento en esta serie de 8 casos. La estancia hospitalaria que se refiere en la mayoría de las series, ¿no? Usualmente es de 7 días, ¿no? En nuestro caso, una de las debilidades de este reporte, como lo vamos a ver más adelante, y fue motivo por el cual la estancia hospitalaria se prolongó, es que la ecocardiografía, el ecocardiograma que se recomienda que debe hacerse tempranamente dentro de las 24 horas de admisión para detectar si el niño tiene disfunción ventricular izquierda severa que amerite cuidados intensivos, ¿no? En nuestra institución no se pudo realizar porque el servicio de cardiología nos exigía como un prerequisito el resultado de la prueba molecular negativa. Y como ustedes recordarán, en esos meses los resultados de las pruebas moleculares podían demorar entre 3 a 4 días. Y mientras se conseguía la cita, la mayoría de los pacientes, la ecocardiografía inicial se hizo al 5.º día de la, por lo menos al 5.º día de la hospitalización. De los 8 casos, en 2 se logró determinar disfunción del ventrículo izquierdo, en algunos efusión pericárdica, valvulitis, ¿no? O leve dilatación o insuficiencia mitral leve. Y esta es una diferencia con enfermedad de Kawasaki, porque en enfermedad de Kawasaki lo más frecuente es la aparición de aneurisma de la arteria coronaria. En cambio, en este síndrome inflamatorio multisistémico es más frecuente la disfunción ventricular izquierda. Para este estudio, para evaluar la severidad de los casos o el riesgo de falla a la primera dosis de inmunoglobulina, usamos el score de Kobayashi, que es un score predictivo usado en la enfermedad de Kawasaki, en la cual si el paciente tiene un puntaje de 5 o más, predice riesgo de falla a la primera dosis de inmunoglobulina, por lo tanto, es recomendación usar corticoides simultáneamente, ¿no? Y si el paciente no responde, segunda dosis de inmunoglobulina. Y otro criterio de severidad es si cumplía criterio de síndrome de activación macrofágica, ¿no? Estos son los criterios de severidad que están descritos en la literatura y que nosotros encontramos presentes en nuestros pacientes, ¿no? Linfopenia en el 50% en la mitad de nuestros casos, que se describe entre el 80 y el 95%, hiponatremia, hipoalbuminemia, transaminitis, azoemia, lo que nos habla del compromiso multisistémico, infiltrado pulmonar intersticial, en menos del 50% de los casos, ¿no? La ecografía abdominal que hace los síntomas, el dolor abdominal, lo que se ha visto es que puede deberse a adenitis mesentérica o a una ileitis terminal, y lo cual hace confundir con un diagnóstico de apendicitis aguda, y como les comentaba, algunos pacientes terminan en sala de operaciones. La ecocardiografía al ingreso es muy importante para detectar disfunción ventricular izquierda, que se describe en el 30-40% de los casos. Si la fracción de eyección es menor del 30%, este paciente debería pasar directamente a la unidad de cuidados intensivos. Y como ustedes pueden ver, de los 8 pacientes, 7 presentaron un score de Kobayashi mayor o igual a 5. Es por eso que usamos o presentaron criterio de síndrome de activación macrofágica. Es por eso que todos nuestros pacientes, además del uso de inmunoglobulina, usamos simultáneamente corticoides, o si había falla a la primera dosis de inmunoglobulina, iniciábamos tratamiento con corticoides. Usualmente prednisolona, 2 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis, inicialmente por vía endovenosa, y después de 5 días y con mejoría clínica, ya comenzamos a disminuir la dosis y suspenderlo ya ambulatoriamente en 3 semanas. Todos nuestros pacientes fueron manejados con inmunoglobulina, como en la mayoría de las series. El requerimiento de oxígeno de corticoides, como les mencioné, los 8 pacientes, ya sea porque tenían un score de Kobayashi mayor de 5 o porque cumplían criterios de síndrome de activación macrofágica, ¿no? 2 de los 8 pacientes requirieron una segunda dosis de inmunoglobulina a pesar de haber iniciado tratamiento simultáneo con inmunoglobulina endovenosa y corticoides, y de esta serie inicial solamente un caso fue admitido a UCI, ¿no? No les estoy hablando realmente que los otros no requirieron cuidados críticos, sí lo requirieron, pero uno de los problemas que nosotros teníamos a ese momento es que no teníamos un
la UCI no tenía un servicio de atención diferenciada para niños con COVID-19. De ahí que el servicio de contingencia para el manejo de niños con COVID-19 probable o confirmado que implementamos con pediatras jóvenes que se ofrecieron voluntarios para formar el equipo que enfrenta esta pandemia, eran los que se manejaron estos pacientes, y no tuvimos letalidad, pero se reporta, de acuerdo a las series, una letalidad que puede llegar al 1.7%. Estas son las series de casos reportados ya posteriormente con un mayor número de casos, ¿no? Y este es, en la actualidad, ¿no? Este es el número de casos de la sala situacional, y miren, ve, en mayo tuvimos un caso, en junio 7 casos, julio 6 casos, agosto 6 casos, septiembre 5 casos, octubre 3 casos, y noviembre al momento 3 casos, ¿no? Con la disminución del número de casos de COVID-19, está disminuyendo el número de casos de este síndrome inflamatorio multisistémico. Y al momento no hemos tenido letalidad, ¿no? Este es un resumen de abril a 30 de septiembre, ¿no? De los casos de síndrome inflamatorio multisistémico en nuestro servicio diferenciado. ¿Qué es importante recalcar acá? ¿Quiénes son los que tienden a hacer más un cuadro similar a Kawasaki? Los niños menores de 10 años de edad. En quienes el dolor abdominal es el signo, la manifestación predominante, es en los mayores de 5 años de edad, ¿ok? La trombocitopenia es un criterio de severidad y un aspecto muy importante. ¿Quiénes son los que se chocan? Los niños mayores de 5 años de edad. Esto es muy importante. Nosotros hemos tenido pacientes, usualmente el paciente se choca, y generalmente es un shock distributivo, hay que hacer diagnóstico diferencial con shock séptico y shock cardiogénico. En nuestra experiencia, la mayoría de los pacientes se han chocado dentro de las 48 horas de admisión. Se han chocado esperando el paso de la inmunoglobulina endovenosa, se han chocado durante la infusión de la inmunoglobulina endovenosa, y algunos se han chocado después de la primera dosis de inmunoglobulina endovenosa. ¿Ok? De ahí que hay que prestarle bastante atención a los niños mayores de 5 años de edad. Este es un estudio publicado ya, una serie latinoamericana, multicéntrica, en la cual han intervenido varios países de América Latina. Del Perú han intervenido el Hospital Nacional Edgardo Revalliati Martins, el hospital con la doctora Olguita El Águila, el Hospital San Bartolomé con el doctor Francisco Campos, y el Hospital Cayetano Heredia con el doctor Roger Hernández. Miren, un total de 95 casos. Esto es para el mes de septiembre. ¿Ok? Para el mes de septiembre. ¿Qué es lo que encontraron cuando compararon los niños con este síndrome inflamatorio multisistémico de los niños con COVID-19 que no tenían este síndrome, ¿no? Que usualmente eran niños mayores, como habíamos mencionado, que los síntomas gastrointestinales en los casos de síndrome inflamatorio eran más frecuentes, que el nivel socioeconómico era menor, que el uso de inotrópico fue más frecuente, y que la probabilidad de necesidad de inmunoglobulina endovenosa y corticoides fue mayor en los casos de síndrome inflamatorio multisistémico comparado con los niños con COVID-19. Y la mortalidad, ¿no?, que ellos reportan fue del 2.1%. Esta es una encuesta que la he realizado entre el día de ayer y el día de hoy en colegas de hospitales de Lima y del Callao. Nosotros, a la fecha, tenemos 31 casos con criterios completos. El Hospital San Bartolomé, 8 casos. El Hospital de Niños de San Borja reporta 6 casos hasta julio de 2020. El Hospital Daniel Alcides Carrión, 4 casos hasta octubre de 2020. El Hospital Nacional Cayetano Heredia, 6 casos hasta noviembre. Lo que llama la atención es el Hospital Nacional Edgardo Revalliati, que me reportaron 42 casos con 3 fallecidos. Llama la atención la cantidad de fallecidos que ellos reportan, ¿no? El Hospital Guillermo Almenara con 10 casos y el Hospital Alberto Sabogal con 8 casos, ¿no? Si nosotros juntáramos todos los casos,
tendríamos 115 casos con una mortalidad del 2.6%, que es aproximadamente lo reportado en el estudio latinoamericano, ¿no? Pero miren, ve, juntando los casos de Lima y Callao, tenemos más casuística que lo reportado por el estudio latinoamericano y que fue publicado en el mes de septiembre. Por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones de este primer reporte de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en el Hospital del Niño de Breña, que fue el primer reporte en América Latina enviado para publicación? Que esta es una forma de presentación poco frecuente, pero grave, de la infección por SARS-CoV-2, que correspondería a una manifestación postinfecciosa, dado a su temporalidad con el pico de casos de COVID-19 en la comunidad y dado que todos tienen serología IgG reactiva. Que es más frecuente en niños mayores de 5 años de edad previamente sanos, también se da en menores de 5 años, pero es más frecuente en mayores de 5 años. ¿Cuáles son las diferencias con la enfermedad de Kawasaki? La mayor edad de presentación, la mayor preponderancia de síntomas gastrointestinales, principalmente dolor abdominal, el mayor compromiso multisistémico, los marcadores inflamatorios están más alterados, la disfunción ventricular izquierda es más frecuente que los aneurismas coronarios y una mayor probabilidad de presentar shock, ¿no? El shock, recordar que es más frecuente en los mayores de 5 años. Y en nuestra casuística, aproximadamente el 25% de los casos, quiero recalcarle esto, ¿no? De los 25 casos, 7 desarrollaron shock, ¿ok? O sea, un poco más del 30% de los casos desarrollan shock. Y esto es muy importante porque a veces es importante la monitorización del paciente. Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones de este reporte de casos, ¿no? Que en niños con fiebre asociada a síntomas gastrointestinales preponderantes como dolor abdominal, seguido de manifestaciones mucocutáneas que sugieran enfermedad de Kawasaki, se debe sospechar este síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente a COVID-19. Que los pacientes deben ser derivados a un servicio de tercer nivel de atención con disponibilidad de inmunoglobulina endovenosa, corticoides como metilprednisolona y unidad de cuidados intensivos. Es muy importante la monitorización continua del paciente. Uno de los éxitos que hemos tenido nosotros en nuestra contingencia de COVID-19 es que hemos formado equipos. O sea, tenemos pediatras que trabajan diariamente 7 días, de 8 a 2, por lo tanto conoce bien al paciente y se turnan con el otro grupo de pediatras que trabajan los otros 7 días, de tal forma que se conoce mejor a los pacientes y se puede detectar tempranamente las variaciones, ¿no? Hemos tenido pacientes que han hecho hipotensión y nos han estado hablando, han estado sonriendo, ¿no? Incluso parecían que estaban jugando, pero estaban hipotensos y ya estaban comenzando a chocarse, ¿ok? Por lo tanto, es muy importante la monitorización para la intervención temprana y la disponibilidad de cuidados intensivos. Y el otro aspecto importante es que se requieren estudios multicéntricos a nivel nacional, porque al parecer nuestra casuística es mayor que la de otros países de América Latina, para un mejor conocimiento del espectro clínico de esta entidad y poder evaluar cuál es el impacto real de esta nueva entidad durante esta pandemia. Muchas gracias.